Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Arturo. Él es autor de la editorial Letras Negras y hoy nos viene a presentar su libro. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Hola a todos y todas. Bueno, para las personas que nos están viendo hoy aquí, que no te conocen, que no saben quién eres, me gustaría que nos contaras un poquito de tu biografía, cómo te conviertes en escritor, cuáles son esas motivaciones, el proceso, lo que hay detrás de la obra como la que nos presentas hoy. Sí, bueno, yo me llamo Arturo Díez Gutiérrez, soy de una ciudad de México que se llama Jalapa, Veracruz. Considero que siempre he estado escribiendo desde niño y leyendo desde un poquito más grande, desde adolescente. Primero para mí fue como la escritura, ya después la lectura. Estudié Ciencias de la Comunicación, después una maestría en Letras y bueno, he estado escribiendo, pero intentando publicar no siempre. Fue ya más como hacia los 25 quizá que empecé a intentar publicar. Y pues bueno, se podría decir que ya soy escritor porque he publicado dos libros, pero me gusta más pensarme un poco como leí hace poquito en un ensayo del escritor estadounidense Lorrie Moore, como simplemente alguien que está escribiendo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Más que pensar como en un sustantivo eh, quieto o conformado, sino me gusta más pensarlo como un proceso constante. Mm, Pues yo creo que de eso se trata un poco entrar a este mundo de la literatura, de enfrentarse al hecho de que por más que pase el tiempo, por más que hacemos publicaciones, es difícil que se vaya consolidando esa idea de soy un escritor y me presento como tal entre los otros. Es un proceso de irse sintiendo parte de esta comunidad y eso es lo interesante cuando uno se vuelca completamente a este trabajo de ser escritor. Pero de lo que venimos a hablar hoy y que me gustaría que me conversaras un poco más es de dónde surge Lucina en la Espiral, de dónde vienen estas historias que me parecieron, uno, muy interesantes, ¿cierto? Y ya me emociona mucho llegar al punto de que dialoguemos, pero primero quiero que las personas que nos acompañan aquí hoy conozcan un poquito detrás de qué hay de esta colección de relatos para que tengamos un poco de contexto antes de empezar como tal. Sí, como te comentaba Silvia, pues llevo mucho tiempo escribiendo, intentando publicar, no fue como mucho después. Y este libro de cuentos, pues se volvió como ir tratando de juntar historias que escribí en diferentes momentos. Sobre todo fue mucha edición para mí por tratar de ver qué historias sentía yo que podían conformar un solo libro y también tratar de entender cuál iba a ser el hilo que uniera estas historias, porque siempre que alguien busca publicar un libro de cuentos, trata de que tengan un tema en común o de que las historias sean parecidas o que ocurran en un mismo universo. Creo que en mi caso esa línea no es tan clara, salvo una cuestión que yo encontré después, pero ahorita la iremos comentando. Pero fue un momento en el que cuando estaba en la maestría, había una amiga que se llama Liliana Magdalena, una poeta también, y ensayista que me alentaba como a buscar publicar estas historias, me mandaba convocatorias a diferentes cosas. Entonces yo junté varios cuentos, los metía al Fondo para las Letras Guanajuatenses, me aceptaron en el área de cuento y bueno, pues aquí ya me vi obligado a empezar a editar esas historias como un libro y pues bueno, comencé a trabajarlas, pero tenía que encontrar también de alguna forma el estilo de escritura que yo pensaba que quería predominar porque son de diferentes tiempos, entonces también por eso tienen como diferente escritura. No quería alterar tanto la esencia en sí, pero sí me vi o me sentí obligado a editarlas un poco solamente como para también sentirme satisfecho con ellas actualmente. Algunas quedaron fuera, pero por eso también algunas tienen fechas, ¿no? Quería como que también se marcara ese proceso en la escritura que va cambiando, ¿no? Y me gusta pensar que quien lo lea, pues puede notar estos cambios en la forma en la que narro en cada uno de estos cuentos de acuerdo al momento en el cual los escribí. Pues bueno, sí, cuando uno se enfrenta a la escritura de Lucina en Espiral, se encuentra con eso, se encuentra con que si bien yo encontré un tema
Sí, yo encontré un tema recurrente a lo largo de todas las historias. Son muy diferentes la una de las otras. E incluso yo llegué a pensar eh, que quien escribía tenía hasta una transmutación de identidad sexual. Incluso logré percibir un poco eso en las historias, pero eso ya tiene que ver con el lector y las percepciones que tenemos atravesados por nuestras propias experiencias, y sentía que estas historias también eran una lucha por entender un poco cómo se relacionaban cada uno de los personajes con su sexualidad, con el amor, con el desamor, como con la construcción de hombre, con la construcción de cómo abordar, de cómo ser con el otro. A mí eso es lo que me traen, porque la mayoría de historias están relacionadas y las como que las asocio más como, como con el fracaso. ¿Cierto? Es un constante fracasar en empresas, sobre todo la parte final. En la primera parte viene otra temática, y yo creo que es la violencia urbana, que es Ujú. como latinoamericanos vivimos ciertas experiencias que pueden parecer aterradoras ante los ojos de otras personas, pero hacen parte de la vida cotidiana que aprendemos a llevar en países tan atravesados por la violencia. Incluso hay un texto dedicado a una ciudad colombiana que como colombiana tampoco conozco, es decir, hasta yo estaba descubriendo porque todo el mundo piensa que como lo colombiano estás obligado a conocer Bogotá o Medellín y que conoces no. Colombia está muy llena de pueblitos y ciudades pequeñas, y dentro de todas esas ciudades existimos personas que conocemos la capital solo de paso y que no nos adentramos tanto en ella, pero que se conoce un poco la esencia de la ciudad a través de este relato. Y eso me gustó mucho. Sí, pues bueno, me gusta mucho la lectura que haces porque, bueno, me pone contento ver que cosas que yo traté de tener en esas historias de forma implícita, pero creo confío en mis lectores y lectoras que las van encontrando y veo que es así. Eh, sí, como que uno va escribiendo, cuando uno comienza va escribiendo diferentes cosas y después cuando uno relee se da cuenta de que sí hay ciertos intereses ahí, ¿no? Que son comunes. Entonces me pareció también por eso que aunque las historias, quizá en la superficie, algunas son muy diferentes de otras, creo que sí hay elementos comunes, ¿no? Y también lo puedo conectar con el poemario que publiqué antes, ¿no? Pero creo que sí está como la idea del viaje, la idea de caminar, y ese viaje y ese caminar no tiene que ser solamente físico, sino también con cambios interiores y que son ideas que yo como que siempre he tenido en mí porque siempre me ha gustado caminar. También viví un tiempo en Bogotá, también estuve en Manizales y Jalapa y Manizales se me hacen muy parecidos. Por si algún día vienes a Jalapa, tú me dirás si también opinas igual. Jalapa también es una ciudad muy verde y nublada y que se produce café en los alrededores. Pero ya con lo que estoy trabajando, estoy más consciente de las ideas que me gusta trabajar, ya las trabajo más a conciencia, pero antes no, y en la lectura sí las noté. Y también, bueno, Lucía en Espirales es un cuento que yo escribí a los 25, como pasa con muchos escritores y como dice Ray Bradbury, él dice que recomienda, ¿no? Que cuando mandas un texto a una revista, quizá en esa revista no guste, y después lo mandas a otra revista y en esa otra revista sí gusta. Entonces yo me acuerdo que lo mandé a una revista, pues, prestigiosa, se podría decir aquí en México, no voy a decir cuál, y me acuerdo que ni siquiera me respondieron el leído, nada, ¿no? No se publicó el cuento y yo me quedé con la idea de que ni siquiera lo leyeron, ¿no? Porque no me contestaban nada. 3 años después, cuando ya estoy en la maestría, lo mando a otro concurso, no cambié absolutamente nada y gana ese concurso, ¿no? Entonces, para mí fue como un de, bueno, pues entonces, eh, pues quizás sí me dio más confianza en mí, ¿no? Quizás sí puedo seguir escribiendo y publico ya este libro, pero me gusta pensar, sí, que mis personajes o los personajes en los que me interesé en ese libro, sobre todo, son personajes que podrían ser como crónicas quizá del fracaso, pero de fracasos me gusta que sean cotidianos, ¿no? Fracasos que le podrían pasar a cualquiera. Me gusta pensar que escribo sobre lo cercano, ¿no? Sobre lo íntimo y no sobre cosas como exageradas o que tiene que ocurrir algo excepcional para poder hacer la historia, ¿no? Porque creo que lo excepcional está muchas veces en lo pequeño, cuando lo sabemos mirar.
y sí, está el tema de la sexualidad, son diferentes sexualidades. Di- pues bueno, trato de crear diferentes personajes, ¿no? No me caso con los personajes. A veces cuando leen una historia aislada de estos, bueno, un solo cuento de los que escribo, como que tienden a pensar que soy yo, que estoy contando cosas mías y todo esto, pero yo siento que es porque logro cierta verosimilitud dentro de las historias, pero ya cuando alguien lee el libro completo, como comentas tú, pues dices, bueno, pues no puede ser una persona tantas personas al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente que hay imaginación, hay ficción, y también sí hay estos tonos de la violencia que tenemos desgraciadamente en Latinoamérica, y que para mí es como imposible ignorarla, pero trato de que no sea el foco de todo lo que escribo, y que también el tratamiento que yo busco darles no glorificar esa violencia, ¿no? Pero también poner que pues no importa qué hagas, de alguna forma está ahí, ¿no? Y también viví en Bogotá, y bueno, esa historia pues la escribí en Bogotá, y por eso como que es un poco más detallada. Sí, bueno, vamos como a abordar por partes. Me gusta mucho eh, que digas que te gusta escribir sobre lo íntimo, porque creo que la literatura de los hombres no se asocia tanto con lo íntimo como sí se asocia la literatura de las mujeres. Siempre se cree que nosotras como mujeres escribimos sobre lo más cercano, lo más íntimo, la esfera familiar y este tipo de espacios, y que para los hombres está destinada a este tipo de literatura épica en donde todo tiene que ser a lo grande porque así está dividido el mundo. Entonces me gusta encontrarme esa sensibilidad dentro de lo masculino, porque por lo general persigo leer mujeres precisamente porque me gusta esa lectura cercana, esa lectura que me conecta con las cosas que me importan, ¿cierto? Porque ese es el tipo de literatura que me disfruto más, esa que se acerca a mi realidad, que me cuenta un mundo que conozco y que me agrada y que me desagrada al mismo tiempo. Y estas son una mezcla de historias entre el mundo que te agrada y el mundo que te desagrada, pero que no se puede vivir separado de esas dos esferas. No se puede vivir solamente en un mundo perfecto o solamente en un mundo del fracaso. Como hacías mención ahora que mandaste tu texto y no fue bien recibido, pienso yo que esto de ser escritor se trata de darse cuenta de eso, que cuando usted escribe algo y no se lo aceptan, no es un fracaso, es un texto que está allá y que usted ya construyó y es suyo, le pertenece y es material. En fin de cuentas se convierte en lo que tú produces y en tu materia prima. Entonces cada fracaso es materia prima que uno va teniendo y que lo va consolidando en esto de escribir. Así creo que son las historias que se van contando en este texto, que si bien muchas retratan el fracaso, es un fracaso que da pie a seguir caminando en el mundo y aceptar que simplemente la realidad es difícil de abordar y que hay que continuar porque es o continuar o dejar de existir. Y al menos en los personajes que veo en tu texto, dejar de existir no es una posibilidad que se plantean frecuentemente, sino es cómo continuar en el recorrido, y por eso me gusta mucho que digas que eres una persona que le gusta moverse, que le gusta correr, porque creo que sí se nota a lo largo de los textos ese sentimiento de eh, superar el fracaso para seguir con la vida independientemente de que esta a veces resulte horrible y decepcionante. Sí, sí, no sé qué tanto diría si superan el fracaso, pero sí me gusta, ajá, que haya algo ahí, ¿no? Creo que la literatura surge, ¿no? Como muchos escritores y escritoras dicen, del mal, ¿no? Y del mal no quiero referirme simplemente a que pasen cosas malas, pero es no lograr algo, ¿no? Un conflicto. Y si no hubiera nunca un conflicto, pues no habría una historia que contar. Y sí, quizás no es que siempre ese conflicto o estos fracasos o estos errores generen un aprendizaje, pero sí, sí considero que generan un sentido, ¿no? Marcan de alguna forma una ruta que por lo menos puede ser el darse cuenta que esa ruta que estábamos tomando ya no se puede seguir tomando aunque queramos, ¿no? Y eso nos obliga a irnos por otra parte y encontrar una nueva dirección. Y sí, a mí también me gusta, ¿no? Leer a veces como relatos muy íntimos. Por ejemplo, de Colombia me gusta mucho Margarita García Roballo. eh, y algo que otro escritor que me gusta mucho es Junot Díaz. Considero que también logra tocar como este íntimo y cuestionar, ¿no? Esa masculinidad en la que crecimos,
en la que el hombre tiene que ser siempre el fuerte, en la que los hombres no lloran, en la que, no sé. Y también me ayudó bastante, o estuve muy influenciado, yo creo, en ese tiempo por un escritor francés que se llama Frédéric Beigbeder, que también, o sea, los hombres que él retrata son hombres que fácilmente lloran, ¿no? Que no tienen problema en llorar y me llamó también la atención cuando estaba escribiendo estas historias, eso, ¿no? Entonces sí, me gusta fijarme, o me gustó en ese libro fijarme en ese tipo de personajes. No sé si lo seguiría haciendo, pero creo que sí es una buena lectura la que haces, Silvia. Y logra algo muy interesante. Yo, como mujer feminista, siempre ando buscando de dónde agarrarme para criticar a los hombres que escriben, porque siempre estoy muy al pendiente de cómo es el desarrollo que le dan a los personajes, porque también hacer una lectura de los hombres que escribes es hacer una lectura de la sociedad, de alguna manera. Y me gusta porque encuentro dos tipos de hombre diferente en esto, en este texto, ¿cierto? Está un hombre con una masculinidad frágil de alguna forma, que son los hombres que se enfrentan al rechazo femenino y que esto se convierte en un momento en donde están atravesados por la bruma y por la tristeza y por el desapego y el mundo básicamente se les está derrumbando por el rechazo de una mujer y ese es el hombre que uno se encuentra por lo general en la vida, que no acepta un no como respuesta, que no entiende por qué no es capaz de abordar a las mujeres, que siempre encuentra el rechazo y que siempre viven como en ese limbo de decir por qué yo no le agrado a las mujeres, pero nunca cuestionan cuál es su actitud hacia las mujeres. Y parte de eso se retrata en alguno de estos relatos, en donde un hombre común y corriente aborda a una mujer y espera muchas cosas, idealiza muchas cosas, y al final las cosas no resultan como esperaba, y esto significa que hay una ruptura y un rompimiento y una decepción básicamente por las mujeres en general, ¿no? Y que eso pasa mucho en la vida cotidiana. Y ese tipo de hombre me parece muy interesante porque lo veo perfectamente en este retrato. Y me siento un poco conflictuada porque es uno de los temas que me ha gustado mucho tratar. Y es de dónde surge esta masculinidad frágil y esta idea de los hombres de que por el hecho de ser amables con una chica, por el hecho de abordarla y saludarla, una ya tiene la responsabilidad de devolverles de alguna forma cariño, no sé, están esperando muchas cosas con un solo encuentro y cuando eso no sucede, uno termina siendo la mala y uno termina siendo el motivo de decepción sin estar enterada siquiera. Pero también abordas otro tipo de hombre que está más abierto a su sexualidad, que es menos frágil y que raya un poco con la homosexualidad de forma más tranquila, que también pienso que es un tema que a veces es muy tabú para los hombres heterosexuales o bisexuales, escribir dentro de la literatura. Es aceptar que dos hombres se quieren, que dos hombres se gustan y que entre dos hombres pueden suceder cosas y pueden ser contadas y son estéticamente agradables y disfrutables para uno como lector. Esas historias en donde ocurren estos momentos homosexuales a mí me gustan mucho porque me permite ver algo diferente en la literatura que la típica relación de parejas heterosexuales que pelean y todo se destruye y se reconcilian, es refrescar un poco la literatura y acercarlo más a las disidencias, ¿cierto? Al colectivo y decir, ¿sabes qué? Las mujeres se aman, los hombres se aman, no hay problema con eso y una historia cotidiana también puede estar atravesada por dos personas del mismo sexo. Entonces encuentro un poco de estos dos y por eso te digo que sentía que había como una transmutación a lo largo de las historias, porque algunas tenían que ver mucho con este lado, pero luego de repente se rompía con todo esto para traer una historia que hablaba de una intimidad distinta. Entonces eso me ponía a mí como a pensar, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estos cambios de tema del amor entre hombre y mujer y luego estas relaciones un poco más liberales, no sé. Sí, creo que es una muy buena lectura y digo, no sabía que eras feminista, pero eso me alegra más, ¿no? Tener una lectura de una feminista, porque también he sentido esa preocupación, pero no una preocupación como algo negativo de, ay, que me vayan a cancelar o algo así, sino una preocupación por saber también cómo es recibido desde esa lectura, ¿no? Este libro. Y ahorita que comentas eso, creo que quizá esa masculinidad primera que refieres está
cuentos que escribí de los 25 para atrás, o sea, no lo había pensado hasta ahora, no fue consciente. eh, y la otra masculinidad que refieres pertenecería a los cuentos que escribí como a los 28 para adelante, ¿no? Y eso se debe sobre todo porque de los 25 para atrás, como muchos de nosotros y de nosotras, pues leía casi puros hombres, ¿no? Entonces esa masculinidad estaba en las lecturas que yo hacía, pues de hombres, ¿no? Y de los 25 para adelante, que fue justo cuando leí, ¿cómo se llama este libro? Es de un colombiano también, que murió muy joven. Algo que iba a la música, se me fue su nombre. Creo que se llama Que viva la música, algo así. Era un escritor, creo que también tiene El Atravesado, es otro libro de él. Ahorita se me fue el nombre, a ver si me acuerdo más adelante. Que, que uno de sus amigos es cineasta, ¿no? Y publicaron los libros de sus amigos. Y bueno, Caicedo, de Andrés Caicedo. Y tiene un libro él, ¿no? Que se llama Que viva la música. Y me acuerdo que el personaje femenino me llamó mucho la atención, pero también me hizo reflexionar que yo no he leído casi escritoras, ¿no? Y a partir de ese momento traté de leer más escritoras. Una de la que hice mi tesis elegí una narradora que se llama Inés Arredondo. Y bueno, ella toca temas de la perversión bastante, pero esa perversión sobre todo se da en lo íntimo, ¿no? Entonces como que también me interesó el tema. Pero bueno, lo que traté de hacer primero es como con estos primeros cuentos, pues sí, era esa masculinidad de hombres que no soportan el rechazo, pero también yo sí hacía esa separación. No, o sea, ahora ya tengo más elementos teóricos que antes, pero desde ese momento ya sé la separación de este personaje no soy yo. Y a veces esos personajes, yo me he dado cuenta cuando lo leen, a veces como que a los hombres, los hombres como que les agrada mucho el personaje y algunas mujeres, sobre todo, sí, algunas mujeres como que tienen conflicto, ¿no? Entre si el hombre o la mujer como que tiene una lectura más equilibrada, por así decirse. Y cuando me llegan a preguntar a mí, digo, pues pueden decir lo que quieran del personaje masculino, o sea, a mí no me cae bien, o sea, yo escribí esa historia y me gusta la historia, pero yo no pienso como él, ¿no? Entonces, como que sí separo las ideas del personaje de mí, y ya los otros personajes que he escrito, ahí sí han sido como historias que, como que yo siempre voy cruzando materiales de historias que voy escuchando, como que escucho mucho las conversaciones, ahí soy medio chismoso, entonces como que, o con cualquier persona hablo, y luego cuando voy escribiendo va surgiendo otra historia, ¿no? Entonces como que ahí sí la misma historia fue lo que fue desarrollando, lo que al parecer tenía que llevar y me gusta explorar el tema de la sexualidad, ¿no? De cómo se construye. Y justo ahorita he estado escribiendo un cuento, ¿no? Que tiene también que ver bastante, bastante con eso, pero bueno, son temas como también, a mi parecer, delicados. Entonces cuando escribo ese tipo de cuentos, me surge esta preocupación por el tratamiento, ¿no? De cómo puedo tratarlo de la mejor manera en la cual eh, la moral que se construye dentro de esos cuentos sea muy específica y que no permee mi pensamiento y que más bien permeen diferentes morales y diferentes pensamientos y que ya cada quien decida con quién está de acuerdo, ¿no? Que yo como escritor no diga, Silvia, tú tienes que estar de acuerdo con este o con esta otra, que incluso me parece más interesante cuando hay una contradicción pues no sé quién tiene la razón en esta historia, ¿no? Si uno tuviera que decirlo, ¿no? Que pues así me parece que son muchos de los dilemas, o sea, si realmente nos ponemos a discutir los dilemas actuales, sin caer como en posicionamientos, pues se puede volver algo, una discusión, pues que no acaba, ¿no? Entonces me interesa justamente formular preguntas más que respuestas en las historias y creo que lo que he tratado de desarrollar más adelante es, pues, qué significa ser hombre, ¿no? En realidad, ¿no? Que creo que yo no lo tengo claro, ¿no? Y trato de explorar eso en las historias, qué significa ser hombre, ¿no? Y leo un ensayo de Natalia Ginsburg que ella decía que cuando escribió sus primeras historias retrataba sobre todo hombres para ella permanecer oculta como mujer, entonces no retrataba las historias de las mujeres y yo como que trato de explorar, me pregunto muchas cosas y trato de explorar las historias y ahí me cuesta y también tengo esa preocupación y ya me dirás tú qué opinas, Silvia, de cómo retrato los personajes femeninos porque me cuesta a veces meterme en ese personaje y como que también yo sé que estoy como ahí un poco cojo en la autocrítica y no lo construyo a veces voces muy complejas en las mujeres, pero no, o sea, pero porque siento que no lo puedo hacer todavía del todo bien y no tanto porque no tengo un interés, ¿no? Pero me Mm, gusta pensar que las mujeres que llegan a estar ahí a veces son fuertes, ¿no?
Pues mira, a mí me parece que cuando uno se embarca en la tarea de contar a las mujeres, ¿cierto? Eh, tiene que ir hilando finito, pero en este caso me gusta mucho que las historias, si bien están acompañadas de mujeres, la experiencia masculina es algo que se revela en diferentes facetas y explorar lo masculino me parece algo muy interesante porque una como mujer feminista sabe que este trabajo de la deconstrucción, que este trabajo de la transformación social no se trata de solo de nosotras como mujeres luchar para encontrar equidad, para encontrar igualdad de derechos, sino que se trata de que el sexo opuesto, digamos los hombres en este caso, también entiendan que están atrapados en este mismo sistema y que los oprime tanto como a nosotras y que es su tarea empezar a hacer esta introspección de yo, cómo me estoy viendo, cómo me estoy desarrollando y cómo me estoy entendiendo con lo que es ser hombre, porque creo que nosotras llevamos mucho terreno avanzado en ese tema de descubrir quiénes somos y por qué el sistema es desigual con nosotras y hemos hecho nuestra tarea, pero no se puede ir solo por la vida pensando que se va a solucionar todo si nosotras hacemos nuestra tarea de entender cómo es el mundo, porque se requiere de que el hombre también entienda que tiene su propia sensibilidad y que debe explorarla, y creo que este es un texto que siento yo se trata de eso, de explorar esas diferentes facetas de lo que es ser masculino y cómo lo entiende, porque incluso tienes un cuento en el que hay una pareja cuya esposa sale a trabajar todo el día y cumple un rol diferente y vemos el rol del hombre agotado con las tareas del hogar, cansado de estar ahí. Y son situaciones que casi no se retratan en la literatura y que sí, como tú dices, abren más preguntas que las respuestas que dan, porque este texto no se trata de decirle al lector qué camino escoger, sino que se trata de ponerlo en una cuestión de, mira, estas son las posibilidades que encuentro. Tú navega por ahí, yo navegué por las posibilidades que yo como persona vi en las historias y creo que resalto los temas de los que son de mi interés, pero como tú dices, por ejemplo, las primeras historias o las historias que hablan del hombre que es rechazado por la mujer hermosa y que tenía muchas expectativas, conectan con los hombres porque se sienten identificados con esa parte, con la parte de decir, ¿sabes qué? A mí también me pasó que una vieja horrible me dejó tirado y no me quiso. El asunto es qué hace esa persona con esa información que le dan. Porque a mí como mujer me hace pensar, bueno, tú pusiste muchas expectativas en esto, problema tuyo, no me acoses. Hasta ahí. Pero es como esa persona toma esa información que le das y la pone a su servicio para entender si desde su perspectiva lo que está viendo y lo que está sintiendo está bien y es cómodo para él. Y me gusta mucho que eso ocurra en la literatura, que la literatura te ponga a cuestionar, que te ponga como en como en una encrucijada de entender parte de la vida, y no es esta vida elevada, sino es esa vida íntima, como enfrentarse a la sexualidad, como enfrentarse a las relaciones con otros, porque es un muy buen tema que por mucho tiempo se ha dejado relegado porque está asociado con las mujeres y siempre las mujeres hemos sido asociadas con lo inferior, sí, con poca calidad. Cuando se piensa en literatura femenina, en lo íntimo, en lo familiar, se tiende a segmentar como literatura de segunda clase y casi nadie quiere hacer ese tipo de literatura que suene como de mujeres. Y si bien esto yo lo asocio un poco a la escritura de cómo escriben las mujeres, tiene las experiencias de los hombres y es una forma de literatura que hasta el día de hoy no había visto. Y creo que por eso me intrigó tanto el recorrido por todas las historias, porque estaba un poco en ese punto. Y por eso te digo que estaba como en la idea de, bueno, esta transmutación sexual, porque esta persona tiene una sensibilidad que lo lleva a navegar por rincones que son difíciles de abordar y lo está haciendo muy bien. Entonces, yo digo que no te preocupes ahora si sientes que no, del todo no te sientes listo para retratar mujeres, porque si bien las mujeres que están atravesadas aquí son mujeres fuertes, son mujeres determinadas, que mantienen su distancia, ¿no? Como en el cuento que creo yo está ambientado en Colombia, que es un cuento del que tenemos que hablar porque tiene muchísimo contexto detrás. Y sí, me hizo sentir que realmente la persona que lo escribió conocía Colombia, conocía los conflictos
y el drama que vivimos como mujeres latinas, que hemos sido exotizadas y que está esa idea de nosotras como mujeres que apenas vemos a un extranjero estamos dispuestas pues a pasar la noche, a pasar la vida con ellos, cuando en realidad las cosas no son tan así. Entonces, por ejemplo, mira, ya tocas una problemática muy interesante y planteas a una mujer que a mí me gusta, ¿cierto? Podría haber sido un cuento de cómo una mujer colombiana se enamora de un extranjero y se van juntos divinamente, ¿cierto? Ese es como el sitio común, pero decides hacer una crítica acompañada de es que ella conoce cuál es su lugar y también está como cohibida por esta separación étnica e histórica, porque creo que es eso. El hecho de que este hombre no comprenda qué significa para ella habitar esta tierra y que venga como el conquistador hace que todo sentimiento que ella pudiera tener se desborone. Y entonces sí lo haces muy bien. Yo creo que tu preocupación, si bien es válida, porque hay que estar siempre con el ojo ahí encima de lo que uno escribe, porque es importante, creo que lo estás haciendo muy bien. Deberías como de respirar y seguir explorando, que ves que en esa exploración de qué es la masculinidad también aparece reflejado cómo concibes de alguna forma lo femenino. Y de eso se trata la literatura, ¿cierto? De sacar de nuestra mente lo que tenemos ahí para convertirlo en palabras y compartirlos con otros. Sí, que también está la alteridad, ¿no? Finalmente, toda construcción es a partir del otro. Y también creo que parte de ese interés es porque, bueno, yo crecí pues entre mujeres, ¿no? Mi mamá y mis dos hermanas. Sí me llevo con mi papá, pero bueno, él no vivía en la casa, entonces también a veces muchas cosas como que yo sé que en lo social en general está como, o sea, como que ya no tanto, ¿no? Pero obviamente todavía bastante, pero como ciertas divisiones de rol de género que suele haber como perfectamente programadas en las familias tradicionales, pues en mi caso no lo había, ¿no? Porque pues cuando era un niño era o lo hacía mi mamá o lo hacía mi mamá, o sea, no había una figura ahí paterna dentro de la casa que cumpliera con estos roles. Entonces también había muchas cosas cuando yo salí de casa a los 18, que fui a vivir de Jalapa a Ciudad de México, y muchas cosas que algunas mujeres como que percibían que lo debía hacer un hombre, para mí era de, pues, ¿por qué lo tengo que hacer yo, no? ¿Por qué no lo puede hacer una mujer? Entonces también a veces cuando escribo, sigue allí la idea, ¿no? Que entonces, o sea, no sé, sé que podría parecer a veces algunas mujeres como que el rol no está tan definido, pero también me gusta pensar que finalmente pues son los micromundos que yo creo, ¿no? Como en Bolaño, ¿no? Que todos leen poesía, ¿no? No importa a qué se dedique el personaje dentro de ese mundo, todos leen poesía, ¿no? Entonces me gusta también pensar que dentro de lo que yo trato de escribir, pues obviamente sí va a haber eh, cosas binarias, es difícil separarse de lo binario, pero me gusta también pensar que esas cosas binarias que pueda haber no sea algo rígido, ¿no? Que sea flexible y que quizás si en una historia se desarrolló de cierta forma, en otra puede cambiar perfectamente y también con ello trato de hablar como ciertas cosas que sí podrían tener, bueno, que tienen mucho referente con lo real, como con cosas que yo me fijo en la zona en la que yo vivo, pero bueno, también explorar cómo podrían ser diferentes, ¿no? Entonces me gusta, sí que tengan elementos realistas mis historias, sí es algo que me interesa, pero también explorar a partir de mi propia experiencia, ¿no? Cómo la voy construyendo yo en historia. Y resulta muy emocionante, porque claro, aquí en este texto se abordan gran cantidad de temas, pero en fin de cuentas terminan girando en esta esfera de las relaciones humanas, ¿cierto? Y cómo se dan esos diferentes juegos de relaciones humanas y termina siendo muy rico, porque a veces es para mí, ¿cierto? Aquí no venimos a juzgar la literatura de nadie, pero resulta muy aburrido cuando leo textos y suelen ser muy planos en cuanto a no diversidad de historias, las historias son diferentes, pero hay ciertos patrones que tú dices, esta persona no es capaz de pensar el mundo más allá de esas dos ideas que me presenta aquí, porque de fondo solo entiende, digamos, el mundo como un hombre. Y no logra, y tú sabes que por más que lo intenta, te trae historias diferentes. En el fondo, las historias se tratan de lo mismo, de las mismas dos relaciones humanas que se expresan de una y otra manera,
pero este no, este se permite algunas libertades, como por ejemplo en uno de mis cuentos favoritos, que es el de El Pecas, de que ah, me lo disfruté muchísimo porque va muy tranquilo, va siendo muy disfrutable y al final tiene este giro rápido, pero congruente y termina siendo una historia que dices, sí, si yo fuera un camionero, seguramente sí, ¿sí? Y entonces explora otro tipo de relaciones y son relaciones que no están siendo juzgadas. Eso me gusta mucho. A veces pasa que nos atrevemos a hacer esto, pero lo hacemos desde el ojo juzgón, ¿cierto? ¿Cómo está mal hacer eso? ¿Cierto? ¿Por qué con su sobrino? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre estamos cuestionando por qué los otros viven o expresan su sexualidad de la manera que lo hacen y eso le quita fuerza a la literatura. Y a mí este texto me parece una historia muy, muy bien desarrollada. Inicia siendo muy intrigante a esta persona, que se encuentra primero que todo con un familiar que no conoce y eso hace que el final también sea muy excitante, muy agradable. Tú dices, pues bueno, hubo química, pasó lo que tenía que pasar y fue, existió y al final se queda con este deseo de que el trayecto nunca termine y es como los afanes de la adolescencia, de ser, de existir y hacerlo libremente y sin ser juzgado. En este caso, su tío no dice nada más al respecto, ¿cierto? Y simplemente continúa en el viaje. Desde otra perspectiva, yo pude haberlo analizado perfectamente como este señor abusa de este muchacho, pero hace es que la sensación sea de libertad en lugar de sumisión. Es decir, como que es el punto en donde este personaje joven logra ser al fin libre. Y eso es un punto medio que es difícil de tratar, porque uno se arriesga a que digan, bueno, estás escribiendo una situación medio ilegal, ¿cierto? Y un detalle más, un detalle menos hubiera hecho que la balanza se hubiera ido hacia uno o hacia otro lado, pero uno como lector termina satisfecho con el encuentro. Es decir, no revelas más, pero es satisfactorio todo lo que pasa y tiene sentido, es cercano, es íntimo. Fue una realmente de mis favoritas, como en esta parte que te digo de abordar una masculinidad diferente, fue de mis historias favoritas y quería que me hablaras un poquito al respecto de esta historia en particular. Sí, el proceso de escritura del Pecas, bueno, también creo que si eligiera como cuentos favoritos del libro, también ese es de mis favoritos. Y yo comencé a escribir, bueno, sí tiene ahí como una persona que yo conocí una vez que tuve que ir a participar en una feria de libro, tuvimos que ir a recoger a un escritor. Me quedé platicando con el chofer. Yo a veces cuando conozco personas como que casi no hablo, como que más bien escucho y no sé por qué la gente siempre me cuenta historias que yo pienso que normalmente no le cuentan a todo el mundo, o si sí las cuentan a todo el mundo, pues no sé, pero a mí siempre me terminan contando historias rarísimas. Mi novia es psicóloga y luego me dice que yo, o sea, que yo parezco psicólogo porque siempre las historias lo que me cuentan son muy extrañas las personas y como que yo provoco esa confianza en la gente. Y bueno, él me contó unas historias rarísimas que no, y perversas que no voy a repetir, pero para mí a veces como que yo escucho a una persona y no es como de, voy a llegar y voy a escribir todo lo que me contó, ¿no? Sino como que más bien yo pienso qué de esta voz, y que para mí la voz también es identidad, o sea, toda voz está expresando una persona y por eso me refiero a todo, ¿no? Valores, cultura, etcétera. Entonces, ¿qué me interesa de esta voz, ¿no? ¿Cuáles son los valores que hay en esta voz y cómo lo puedo utilizar para un cuento? Entonces, a partir de ahí surgió el personaje del Pecas, ¿no? Y es que quería escribir la historia y simplemente empecé a escribir cuando me empecé a escribir, empecé a sentir sobre el proceso del café y de ahí me di cuenta que tenía otra voz diferente, ¿no? Y dije, bueno, este personaje me interesa que sea alguien que vive porque yo vivo en Ciudad de México y creemos que ya la diversidad sexual llegó a todas partes, que si ves a dos personas del mismo sexo caminando de la mano es perfectamente normal, no va a pasar nada, que si se besan dos personas del mismo sexo tampoco va a pasar nada, pero en México, y me atrevo a decir que en Colombia yo estoy seguro que debe ser igual, porque también cuando estaba en Santa Marta me acuerdo que era muy parecido dentro de Santa Marta y en los pueblos más, que si tú te vas a los pueblos de un país como México y Colombia, la moral no ha cambiado prácticamente en nada, ¿no? O sea, si ven a dos personas del mismo sexo de la mano, lo más probable es que les hagan algo terrible, ¿no?
o por lo menos los van a mal mirar, o los van a, ¿cómo se llama? No les van a hablar, ¿no? Los van a como a segregar, ¿no? Dentro del mismo pueblo de alguna forma. Y entonces me interesó pensar en qué pasaría si este niño encuentra de alguna forma una salida y de ahí tenía yo que unir esa historia, uno del niño con el tío. Y pues bueno, para mí fue, bueno, pues el tío le puede dar el ride y de ahí comencé a escribir y seguí escribiendo, escribiendo y me fue llevando hacia esto. Pero algo que también me planteo, además de que cada personaje tenga su propia voz y su propia moral, que eso fue algo que aprendí con Inés Arredondo, como, porque Inés Arredondo lo que hace mucho en sus cuentos es que te retrata perfectamente una moral tradicional de un pueblo mexicano, católico, y de pronto llega un personaje que irrumpe y trastoca esos valores y al trastocar también los valores te hace ver que esos valores no aplican de la misma forma en todos, ¿no? Que si quizá para una mujer la moral tiene que ser así súper estricta, para el cacique del pueblo hay otra moral, ¿no? Supránea. Entonces me interesa también retratar esos puntos en los que la moral se rompe y cambian los valores, pero pues me gusta también hacerlo con cuidado, ¿no? Con cierto tratamiento y eso implica que yo como, bueno, como autor primero y como narrador después, pues no meta prejuicios y trato entonces simplemente de describir, ¿no? O que los personajes, si va a haber prejuicios, que sea de la voz de los personajes, porque ellos sí tienen su propia moral y ellos sí pueden juzgar, obviamente, dentro de la historia. Entonces, creo que ese tratamiento que tú refieres es a partir de las descripciones, ¿no? Trato de que los narradores que yo utilizo solamente describan, que si obviamente se va a alcanzar a leer ahí un posicionamiento, pero que ese posicionamiento sea lo más oculto posible. Que hay otros narradores buenos y en tercera persona que sí es clara su moral, pero a mí me gusta que no sea tan clara y pues sí, sentí que dejé andar ahí los personajes en esa historia y que no había otra solución que pasara lo que tuviera que pasar. Y creo que también como lector o como lectora, también cuando lo leyó mi novio y cuando lo leyó mi mamá, o sea, como que se sorprendieron. Pero sí, siento que si tú relees esa historia, como que dices, no, o sea, no puede acabar de otra forma, ¿no? O sea, sí es fuerte lo que pasa, pero como que me gusta pensar que no podían acabar de otra forma, ¿no? Es como quitar un poco el miedo o el tabú que existe en torno a la homosexualidad, a que dos hombres se quieran, porque hubiera sido más natural si fuera con una chica y dijeras, oh, terminó pasando lo mismo, tal vez hubiera sido menos difícil de procesar para algunas personas, pero es precisamente lo que yo le encuentro de bello. Es decir, son dos hombres Ujú. que perfectamente van por la vida y en algún momento sus emociones los llevan a esa situación que se convierte en una situación emocionante para uno como lector. A mí ese punto de giro hizo toda la diferencia en la historia y ese punto lo convierte en mi historia favorita de este lado de la cuestión, ¿cierto? Y la pongo en Ujú. contraste, por ejemplo, con el cuento. De Por uno de a mil, que ves que es otra relación diferente, que es tal vez más común, y es cómo se enfrentan los hombres a cuando otro hombre lo aborda de forma sexual y ellos son heterosexuales, la sensación de incomodidad y la rareza que les genera esa situación. Y me parece muy curioso porque lo retratas muy bien, ¿cierto? Es decir, cómo se siente un grupo de hombres cuando otro hombre les ofrece dinero eh, para un acto sexual y les parece sofocante, incómodo y se sienten enojados los unos con los otros de haber estado envuelto en esa situación. Pero esa misma conducta la replican los hombres con las mujeres y les parece súper normal y creen que una debería de aceptar por el simple hecho de que se está haciendo una propuesta que a ojos de ellos es agradable, ¿cierto? Que lo aborden a uno y le digan como, bueno, vamos a mi casa, sí, una insinuación sexual y asumen que una no se debe sentir incómoda porque lo obvio sería disfrutar también del momento, pero esta situación retrata perfectamente cómo se siente ser acusado, de alguna forma, cómo se siente ser acosado y querer huir del espacio porque no me siento cómodo, pero lo haces entre hombres y eso me gusta mucho. Espero que muchísimos hombres heterosexuales y muy machirulos pudieran leer esta historia porque creo que lo que genera es eso, de cuestionarse, bueno, ¿cierto? Si yo también tengo estas conductas, ¿por qué que le pase a estos dos hombres me hace sentir incómodo? Porque creo que a un hombre heterosexual lo haría sentir incómodo esta historia. Yo me sentí más bien como, eso les pasa por ser así.
¿cierto? Pero es una historia que dice muchísimo y que tiene detrás, yo creo, un peso grandísimo. Y también me gustó mucho, y te digo, me gustó mucho en contraste con esta, porque revela eso, revela una realidad que nadie quiere hablar y que todo el mundo menciona bajito, y es que eso no el acoso. Y creo que en este punto haces un paralelo bellísimo y sirve como ejemplo. Yo, por ejemplo, yo lo utilizaría, si yo fuera docente, lo utilizaría como material de referencia en colegios, porque creo que allí es donde se debería empezar a hacer este tipo de cuestionamientos y te lleva a cuestionar por qué abordar a otro de manera incómoda, ¿cierto? No debería ser normal cuando es un hombre que aborda a una mujer, porque si ellos tienen derecho a sentirse incómodos cuando son abordados sexualmente por alguien que no les gusta, también tenemos la libertad de sentirnos así. Pero ya se ha hecho este mismo ejercicio desde la perspectiva de las mujeres que se quejan repentinamente de por qué no les gusta ser acosadas en la calle. Y se pone en cuestión muchísimo cuando lo dicen las mujeres si realmente qué es acoso, si no es acoso, si es un piropo, si estoy siendo amable. Pero creo que acá no hay posibilidad de cuestionarlo porque es a la parte masculina, a la medida de las cosas a la que le sucede. Entonces, también me gustaría que habláramos un poquito de esta historia, porque si bien no ha sido mi favorita, en paralelo con la que sí fue mi favorita, me deja mucho que pensar y ahí es donde está la magia de encontrar como esos hilos conductores en los relatos. Sí, ese relato cuando lo escribí, o sea, ese bar sí existe, o sea, como que también en algunos cuentos hay lugares que sí existen, en otros no, y ya lo que estoy escribiendo ahora me gusta que sean lugares que sí existan, aunque obviamente no quiero que el referente sea lo más cercano posible, simplemente que haya como un mapa trazado, por así decirse. Y ese bar, digo, de quienes lo conocen en Jalapa, saben que es como un bar de mala muerte, ¿no? Como un bar peligroso. Y entonces yo me pregunté qué pasaría si ahí hubiera un personaje que físicamente se viera como el estereotipo del hombre fuerte, ¿no? El hombre rudo. Y que pasa mucho, ¿no? Que estos hombres que entre más cumplen el estereotipo, a veces como que cuando beben alcohol son los que más cosas tienen ahí reprimidas, ¿no? No tiene que ser necesariamente la homosexualidad, pero son los que más capas necesitan para cubrirse. Y entonces yo dije, bueno, pues va a haber ahí un hombre que tenga este estereotipo y que el alcohol le hace quitar esas capas. Y también, pues lo pongo ahí en relación con otros tres chicos que simplemente no tienen dinero y quieren algo que tomar, pero que son bastante más chicos que él. Digo, no, según yo no lo digo en el cuento, pero se sobreentiende, ¿no? Y en ese cuento sí traté mucho de centrarme en el cómo, ¿no? Simplemente centrarme en la pregunta cómo ocurre todo esto. Y por eso como que no hay mucha opinión de los personajes, simplemente estoy tratando como si estuviera la cámara ahí y mostrando lo que ocurre, pero sí quería poner también ese contrapunto, ¿no? La incomodidad que puede generar este tipo de proposición entre hombres también que sean, pues sí, como hombres muy normados, por así decirse, dentro del patriarcado. Y sí, o sea, no lo había pensado como lo dices tú del tema del acoso, pero sí, es obviamente un acoso y sobre todo quería mostrar yo la incomodidad, ¿no? Que puede llegar, que podía producir esta pregunta, ¿no? O esta proposición. Pero sí, obviamente sí noto mucha diferencia entre el tipo de hombre que construyo en estos personajes con respecto al del P.E.K.K.A. sí están muy en lo opuesto, ¿no? Y quizá el cuento con el que cierro, el de las nalgas de Luciano, ya es todavía como otra construcción de hombre más hacia la del P.E.K.K.A. que hacia del otro. Ujú. Y es lo que te digo, es un buen punto, es como una combinación de cosas que te permite explorar también esas distintas sensibilidades masculinas, porque me voy a arriesgar a decir esto, ¿cierto? Porque yo a veces también hago lecturas de hombres y no encuentro mucho de los hombres reales ahí, como que los Ujú. hombres se construyen una imagen del hombre épico o el hombre universal, ¿no? Lo que se llama, digamos, en filosofía el hombre universal, como esa idea de hombre que deja a los hombres particulares fuera.
así como hacen con las mujeres particulares. Entonces hay una idea de mujer generalizada que no representa ninguna, pero se supone representa a todas. También hay esa construcción de hombre universal que se supone que engloba a todos, pero que cuando te pones a observar a los particulares, en fin de cuentas no está representando a ningún particular, no representa a ningún hombre del mundo. Entonces, lo que haces, creo yo, aquí es representar eso, esas individualidades, esos hombres que sí existen ahí y que pueden tener sexualidades diversas, que se pueden sentir cómodos con un encuentro con otro hombre, que se pueden sentir incómodos con el encuentro con otro hombre, que se sienten dolidos con los desencuentros con las mujeres, ¿cierto? Que es como el estereotipo más común, pero entonces navegas por estas diferentes formas y creo que es una exploración que, como te mencionaba, es agradable porque permite ver otras cosas que no sean este hombre ideal que está ahí en la mente de todas, pero que en realidad no te lo encuentras en el mundo y no dialogas con ningún hombre universal ni objetivo ni nada, sino que te encuentras a personas comunes y corrientes ahí en la vida a la que les ocurren estas situaciones y que siento yo que a los hombres les da pena contar eso. Creo que a los hombres les da pena decir, ay, es que un hombre me insinuó esto o me lo insinuó y acepté, porque es otra cosa. Es decir, sí lo hago, pero no tengo el valor de decir que lo hago y menos convertirlo en una historia y menos compartirlo con el mundo, porque siento yo que los hombres están ahí como con esta coraza de, ¿cierto? De entre más normativo sea, más cerca estoy del ideal de lo que es el hombre, pero es ese hombre, esa construcción ideal. Ahí como que hacia ahí quieren ir todos y se pierde la riqueza que hay en conocer a las personas. En este caso creo que decides mandarte con toda y explorar esos diferentes puntos y esos diferentes juegos. Y a mí me gusta. La verdad es que no había leído un texto en donde pudiera enfrentarme al hombre. Había tenido acercamientos a otros textos y en particular por eso me gusta mucho. Y no sé, creo que quisiera hablar de otros de los temas que también tocas acá, que son lo que te decía, las violencias urbanas. Es decir, cómo en Latinoamérica nos enfrentamos a que algún día pasa que, pues, no sé, mataron a alguien en la calle y usted pasó y vio al muerto y llegó la policía y todo el drama, y es un día normal mientras usted fue a la tienda y volvió, ¿cierto? Que algo así creo que ocurre en el cuento que se llama Sombras y es un día normal en el súper y de repente todo se convierte en un borolo y terminan siendo perseguidos por los militares y el miedo que da a ser perseguidos por los militares, pero es un día normal, ¿cierto? Y también creo que por el mismo tema va uno de los primeros que se llama La Consentida, que ese sí que como que me llegó acá muy profundamente, porque eso pasaba mucho en la década de los 60 aquí en Colombia con todo este cuento de el narcotráfico, el por narcotráfico, las mujeres se volvieron un producto, ¿sí? Que se compraba y se vendía y habían riñas por las mujeres de la farándula, por ejemplo. Esto me hizo pensar mucho en eso, en que esto termina de esta forma precisamente por una mujer que es la consentida del jefe y creo que de donde haya sacado la historia, retrata también a Colombia en un periodo muy grande de tiempo, en donde esto sucedió y mucha gente murió, y mujeres también murieron en el mismo proceso de ser las queridas y luego las desdeñadas, novias y esposas del crimen, por así decirlo. Sí, sí, el otro tema que está ahí muy presente es el de la violencia y bueno, también, bueno, antes de pasar a eso, también, por ejemplo, los personajes masculinos de Bukowski, que son como muy rudos, muy fuertes. Ya me pasa cuando leo algunos cuentos de él que a mí me dan risa, o sea, porque digo, obviamente un hombre no va a hacer esto, ¿no? O sea, lo leo, pero o sea, sé que él no sé si lo escribió en tono cómico, pero a mí me produce luego hilaridad, porque digo, ¿en qué momento un hombre va a romper una botella, va a tener una navaja, por ejemplo, frente a ti y tú reaccionas rompiendo una botella y apuñalándolo antes, ¿no? O sea, para mí lo lógico es, le doy mi dinero, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces como que tengo muy presente la imagen de hombre que yo no quiero construir. Y bueno, entonces son hombres que son aparentemente débiles, pero creo que en esa debilidad hay una inteligencia que se vuelve su fortaleza. Eh, y bueno, pasando al tema de la violencia, bueno, el tema el libro se iba a llamar En lugar de Lucía Inespirada,
virales, y ponerle mejor el nombre de un cuento, se iba a llamar primero Intolerable, ¿no? Y lo intolerable es un concepto que yo retomo de un filósofo español que se llama Miguel Morey, que lo utiliza para describir la obra de Foucault, y dice que lo intolerable no es que nos prohíban algo y hacerlo, sino darnos cuenta que constantemente estamos de alguna forma huyendo de lo que nosotros terminamos constituyéndonos tal cual somos sin que nadie nos lo prohíba, ¿no? Que eso es lo verdadero intolerable, aceptar tu propio rostro, por así decirse. Entonces, como que yo exploro, ¿no? ¿Cuál es ese rostro de estos personajes? Y quizá ese punto es más complicado con el tema de la violencia, porque en la violencia sí te obligan a hacer cosas que no quieres, ¿no? O sea, pueden ser mediante golpes, mediante amenazas, etcétera. Y en estos cuentos que yo retrato la violencia, me quiero centrar sobre todo en eso, ¿no? En personajes que están ahí, o me quiero centrar en los personajes que están ahí, no porque quieran, sino porque de alguna forma parecía que no podían evitarlo, ¿no? Entonces como que lo combino un poco con esta otra idea, y para mí o sea, se llama La Consentida, pero traté yo de que el centro de la historia, o por lo menos de la perspectiva, sea el médico, ¿no? Que el médico no sabemos exactamente cómo acabó allí en el narcotráfico, pero trato yo de dar a entender muy sutilmente que no está ahí porque haya querido, ¿no? Porque hubo un tiempo aquí en México que, digo, pues honestamente siento que México está como estuvo Colombia antes, como que estamos transcurriendo historias muy parecidas. Y hubo un tiempo en el que los médicos, pues como lo secuestraban, ¿no? El propio crimen organizado para que atendieran a su gente, ¿no? Y yo creo que va a seguir pasando. Entonces yo pensé en ese médico, o sea, no lo digo, ¿no? Como que yo tengo clara la biografía de los personajes, ¿sabes? Cuando escribo, pero aunque no la diga, ¿no? Y simplemente escribo a partir de un punto de la historia del personaje. Y entonces yo dije, bueno, el médico está metido en problemas que él no buscó, ¿no? Que los problemas le llegaron ahí. Por eso también él no toma el dinero, ¿no? O sea, como que para él tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo y ya. Y también estoy de acuerdo con la lectura que haces, ¿no? Que esa mujer que aparece ahí también es de la misma forma, pues un objeto más, igual que el médico, ¿no? O sea, entonces esta gente violenta termina por ver a todas las demás personas que no están en ese mundo, también las mete y las trata como mercancías. Entonces, como que traté de retratar eso. Y en el otro cuento, que creo que es el cuento más distinto, diría yo, el de Sombras entre todos los demás, porque siento que ese cuento transcurre también de alguna forma como un sueño, ¿no? Como que no es muy claro lo que pasa y sí me llegaron me llegó a comentar la persona con la que talleré ese cuento en el fondo que él sentía que eran dos historias separadas y que no se terminaban de unir, pero pues ahí sí como yo como escritor pues sí, dije, no, a mí me gusta que parezcan dos historias separadas y lo dejé así, o sea, me gustaba la idea de que es alguien que simplemente tiene ansiedad, va al centro comercial, se encuentra con una chica con la que al parecer tuvo algo que acabó, no sabemos por qué, y de pronto todo empieza a volverse otra cosa y que transcurre como si fuera un sueño, bueno, más bien una pesadilla, porque no es algo bueno lo que pasa, pero que también es cómo la violencia puede irrumpir en nuestra cotidianidad de pronto, o sea, puede parecer que en nuestra cotidianidad no pasa nada, pero creo que por lo menos en México el día menos pensado puede irrumpir y cambiarte toda la vida, ¿no? Y como que así lo quise mostrar. Y porque antes también estaba esto, ¿no? De gente que anda en malos pasos o gente que estaba en el lugar incorrecto, yo qué sé. Pero yo siento que ahora ya más bien es, pues no importa dónde estés y no importa si andas en buenos o malos pasos, te puede ocurrir, ¿no? Y entonces busqué retratarlo ahí. En esa historia y cómo la pesadilla puede irrumpir en cualquier momento en un pasillo del supermercado. Pues sí, yo creo que a mí también me parece una buena elección que no hayas decidido cambiarlo, porque a mí me trajo mucho a la memoria Colombia hace un tiempo cuando estuvimos en las protestas estudiantiles y que de repente uno salía en la noche y cuando había una redada y se llevaron a tres o cuatro, simplemente estaban parchando en la esquina
y llegó la tomba y se llevó a todo el mundo y todo se volvió gris de un momento a otro y uno volvía a la casa todo nervioso porque había gente desaparecida, porque todo estaba perdido y eso pasó después de las movilizaciones y en cualquier momento a los que ya los tenían fichados llegaban por ellos a cualquier lado, ¿cierto? Sin importar dónde esto estuviera y eso es súper miedoso y muy común también. Como tú dices, estar en el lugar equivocado, estar en las circunstancias equivocadas o simplemente existir en un país violento. Eso es lo que Sí, pasa. exacto. Pero yo, a diferencia de tu lector, pienso que este no es el cuento más raro. Pienso que el cuento más raro de todos, para mi gusto, fue La habitación amarilla. Ok, sí. Me quedé También. ahí como con muchos sentimientos extraños, ¿cierto? Porque ese sí me parece un cuento un poco raro, no terminé de comprender muy bien si estaban atravesando un luto por la pérdida de un hijo y la manera de desahogar esa tristeza era a través de este juego de roles perverso que en fin de cuentas los mantenía unidos, pero que al final se rompe porque ella decide irse, o sí, ese fue como el cuento más extraño, como que encontré en todo el libro, porque no sabía muy bien cómo interpretarlo. Al principio pensé que era simplemente una pareja que tenía fetiches un poco particulares y dije, bien, pero el cuento se llama La habitación amarilla y casi nada pasa en la habitación amarilla. Pero él luego rompe una cuna y rompe otras cantidades de cosas que están ahí en esa habitación, y entonces ahí me llevó como a la idea de que era la habitación de un bebé y que ese bebé con el que tanto jugaban y escuchaban por toda la casa llorar era como esa pérdida y ese luto que estaban tratando de llevar y lo llevaban de forma muy curiosilla hasta un punto en el que ya todo se rompió. Entonces yo quería que habláramos también de este porque no supe cómo interpretarlo y pues a veces teniendo la oportunidad de hablar con el escritor, qué mejor que tú para darme una perspectiva del asunto. Sí, yo creo que, bueno, siempre la mejor interpretación viene de los lectores, ¿no? Porque el escritor puede intentar hacer algo, pero bueno, la lectora o el lector puede encontrar cosas todavía más interesantes. Pero bueno, creo que puedo hablar de la, de la intención que tenía. Y sí, para mí en ese cuento se habla de, pues bueno, se llama La habitación amarilla, pero creo que el personaje principal es el ausente, ¿no? Pues está pasando un duelo la pareja pues por un bebé que no tuvieron y ese duelo pues lo están atravesando mal, ¿no? Desarrollan un ritual como para tratar de, pues sí, de no aceptar lo que pasó verdaderamente y terminan unidos por ese ritual hasta que pues uno de los dos se agota de él y se va, ¿no? Y pues también es como de alguna manera decir que el no haber atravesado bien ese duelo, pues lleva a que se tengan que separar. Si lo hubieran atravesado de otra forma, si lo hubieran asumido, quizá otra cosa hubiera pasado, pero pues también son las resistencias de la mente, ¿no? El no poder aceptar lo que posiblemente ocurrió. Y, y sí, en lugar de sublimarlo, lo llevan a un ritual pues muy perverso, ¿no? Creo que sí es de los más perversos de ese cuento, ¿no? El tema de la perversión que me termina interesando, sobre todo por eso, por trastocar la moralidad, ¿no? Dentro de las mismas historias, ¿no? De qué es lo correcto, lo incorrecto y no responderlo, ¿no? Sino que el lector formule su propia respuesta, que bueno, me puedo imaginar la más de las veces cuál sería esa respuesta, pero igual me gusta dejarlo ahí. Sí, Pero creo que sí, es la lectura que hiciste es lo que ocurre, en estaba realidad. curiosita, sí, me pareció muy curiosito porque o sea, había imaginado muchas posibilidades de fetiches sexuales, ¿cierto? Pero nunca me había puesto a imaginar que un duelo se podía transformar en un ritual sexual tan extraño. Y creo que ese contraste fue el que precisamente me hizo que pensara que era uno de los cuentos más perturbadores de todo el libro, porque, pues porque sí está raro, es decir, sí está raro, pero también puede plantearse como una forma muy interesante de atravesar el duelo, que uno como persona que ve el duelo como algo normal, al menos en mi país el duelo es algo muy triste, ¿cierto? Es algo absolutamente tranquilo, sumido, al menos en las partes centrales del país, ¿no? En donde
El ritual occidental del duelo está muy marcado. Hay otras regiones de aquí en donde otro tipo de comunidades tienen otro tipo de rituales para despedirse de los suyos, pero acá al menos en el centro o en Manizales el ritual de la muerte es algo muy serio y muy triste y muy de estar de negro, de estar sumidos. Entonces, claro, me conflictúa mucho encontrarme esta historia, me pareció rara y me hizo dudar si realmente estaba haciendo una buena interpretación del texto al asumir que era un duelo y no simplemente una pareja que estaba tratando de mantenerse unida a través de este fetiche y que tal vez el cuarto que había ahí era un cuarto fetichista, en donde terminaban de completar sus rituales, pero como nunca lo usan, esa fue mi duda, como no usan el cuartito, entonces todo ocurre fuera de la casa en otros lugares, dejan ausente, y el título del cuento es la casa, la habitación amarilla, dije no, sí creo que esto es un duelo y acerté y eso lo hace perturbador, pero para mí, pero también muy bueno. Eso es cierto, es otro de los cuentos que si bien es perturbador, está muy bien logrado literariamente, aparte de que tienes una prosa muy fluida, eso es algo muy importante, yo creo que en este tipo de relatos, porque a veces puede que uno tenga buenas ideas que contar, pero la forma en la que uno lo cuenta también influye mucho en la recepción que tiene el lector a la hora de enfrentarse a la obra, porque una prosa dura, una prosa pesada para este tipo de historias que se supone que tienen que sonarle a uno en la cabeza como personas reales, sería difícil de contrastar, pero lo haces muy bien. Es decir, la prosa te lleva, hay cambios de voces, por ejemplo, algunos cuentos que transcurren en México traen parte de la jerga que como colombianos diríamos es mexicana, ¿cierto? Aunque sé que cada región tiene su propio acento y diferentes formas de utilizar las palabras. Cuando, por ejemplo, escribes de Bogotá, se siente una prosa con un acento mucho más neutro. Yo divinamente podría haber dicho que era un cuento escrito por un colombiano, porque te mantienes en una línea recta de un español mucho más neutro, que se parece un poco más al colombiano, es decir, al acento colombiano que se utiliza en general, así como cuando te digo acento mexicano, y eso es muy, muy interesante porque jugar con eso es difícil. A mí en lo personal me cuesta mucho eso de entrar a agarrar las voces de los personajes y hacerlos sonar como de algún lado, y aquí veo que navegas con mucha facilidad entre como entre en ese contraste de decir, ¿sabes qué? Sí, esto suena a tierrita, suena a algo que conozco. Si bien las historias, la mayoría transcurren en México, pues por obvias razones, ¿cierto? Siento que tienen un carácter, ¿cómo lo podríamos decir? Continental. Sí, yo digo que cualquier persona a lo largo de Latinoamérica podría sentirse identificado perfectamente con las historias y sentir que ocurrieron eh, en su tierra. Y eso es un punto a tu favor, creo yo, porque me gusta encontrarme, al menos este espacio me ha permitido encontrarme con muchos autores latinoamericanos que están dispuestos a narrar lo suyo, no ya como esta idea del siglo pasado, tipo el boom latinoamericano, que estaban como tratando de alcanzar el ideal europeo en este caso, ¿cierto? De parecerse a la narración europea, occidental, para poder crear su propia identidad latinoamericana a través de ser vistos por el ojo externo. Creo que aquí en tu relato no te interesa ser analizado como por un ojo externo, sino que te interesa que las personas que están aquí entiendan lo que quieres decir porque están atravesadas directamente por la realidad. No sé si hay como... Sí, sí, son temas muy interesantes los que tocas, porque sí yo cuido mucho el habla de los personajes, es como algo que me interesa bastante, como decía antes, que cada personaje tenga su voz en cuanto a valores, pero también en cuanto a las palabras que utiliza. Como que elijo una voz para el narrador, a menos que el narrador esté en primera persona, y particularizo esa voz, y también me fijo de que cada diálogo el personaje tenga su propia identidad de palabras, ¿no? El habla en sí. Y me gusta entonces como reflejar un poco el habla de Veracruz, pero y sin temor, ¿no? A no se va a entender porque
Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho Selva Almada, y Selva Almada también, o sea, tiene, no sé, se pueden clasificar como argentinismos muchas palabras. Sin embargo, la lees a Selva Almada y entiendes perfectamente de lo que está hablando, o de pronto quizás si tengas que ir al diccionario, pero creo que eso enriquece más su narrativa porque logra una manera de narrar particular, como cierta, sí, una oralidad y también una musicalidad diferente, ¿no? Que también lo encontraba, por ejemplo, en Quiroga, aunque Quiroga tiene unos narradores neutros, pero los animales, la flora y la fauna que describe, o sea, como que tienen otro nombre aquí en México, les pone obviamente el nombre de allá y me gusta escuchar esas palabras. Entonces yo también tomé como la decisión, quiero que mis personajes tengan esta habla particularizada, no tratar de lograr un español neutro, por así decirse, y sé que se va a entender, ¿no? Y también me interesa el hecho de experiencias que aunque parezcan muy locales, que en el fondo tengan algo universal, porque creo que sí, aunque cada ser humano tenga su propia identidad de acuerdo al país en el que vive y todo eso, finalmente siempre hay, en lo profundo siempre hay elementos universales. Entonces eso también es algo que me gusta explorar en lo que escribo y sé que al final se va a entender, o sea, que no es nada del otro mundo, porque pues finalmente la trama que ocurre no es nada del otro mundo, ¿no? Son cosas que nos pueden pasar en cualquier lugar y creo que esa habla me ayuda a dibujar mejor a mis personajes. Y sí estoy de acuerdo que la habitación amarilla, ahora que lo dices, sí, sí sería como quizá de los más intensos, que también es un cuento que o sea, lo escribí como a los 21 años, pero que reescribí a los 28 porque sí, o sea, como que ya no era tan fuerte al principio, pero cuando lo reelaboré terminó siendo así y creo que sí tiene muchas cosas que analizar desde la psicología, me han dicho. Tu novia, tienes problemas. No, los personajes. Ay, no. Sí, pero sí es un cuento que me gusta, sí, me gusta también sentir, bueno, no sé, cuando leo a Margarita García Roballo, luego también leo cosas muy fuertes y justo yo encuentro también que en lo íntimo o en lo doméstico, contarlo requiere más valor que agarrarse a golpes con un extraño, ¿no? Entonces también me interesa explorar esto, ¿no? O sea, temas de los que no se hablan requieren más valor que contar. Sí, algo sencillo, ¿no? O una matazón, o yo qué sé, o sea, se me parece más sencillo escribir una matazón, algo súper violento, que contar lo que llevamos dentro, ¿no? Y entonces exploro con los personajes que cuenten esas cosas que no cualquiera cuenta, se le revelan a los lectores. Bueno, yo creo que eso tiene de mágico la literatura, que le permite, como que no hay reglas ahí. Aquí no hay reglas y uno no está atravesado por ningún tipo de moral o compromiso con nadie, porque la literatura termina siendo simplemente literatura y cuenta lo que tiene que contar. Y creo que si los escritores no nos damos la posibilidad de que nuestra mente sea libre, nuestra literatura tampoco va a serlo y siempre va a estar ceñida a cierto tipo de parámetros porque nos da miedo que nos juzguen, porque nos da miedo que nuestra literatura esté catalogada en una o en otra parte o no tener lectores, pero yo pienso que en la medida en la que somos libres, nuestra literatura es libre y por tanto abarca a muchos más sentimientos porque es atrapar lo humano y en la medida en la que puedes atrapar lo humano, no solamente atrapas tu humanidad, porque yo sí creo que uno cuando escribe, si bien no cuenta lo que es uno vomita eso, está atravesado por uno, está atravesado por cómo uno interpreta el mundo, pero si usted es capaz de ficcionarlo, las historias resultan ser como una fragmentación de uno mismo, que uno es todo, pero no es nada, en fin de cuentas, porque las experiencias no se tratan si yo me cuento a mí mismo, sino si yo logro atrapar lo humano para compartirlo con otros humanos que están a las expectativas de sentirse contados, porque a veces, a diferencia de lo que uno cree, hay personas que van por la vida sin saber cómo contar o cómo contarse, cómo conectarse con eso humano que llevan ahí dentro y la literatura se vuelve una puerta para sentirse a ellos mismos. Y por eso creo que insisto tanto en no dar el brazo a torcer, de seguir este camino como escritora, de seguir incentivando a los jóvenes y a los escritores de todo lado que sigan escribiendo, porque creo que la literatura es terapéutica y que por más que el mundo evolucione y los espacios digitales estén a tope,
no logran ese nivel de intimidad que logra dar un escritor cuando entrega todo de sí para crear un texto que conecte a muchas personas. Sí, me pasaba cuando iba en la facultad, que muchos contaban, ¿no? Que tenían, que querían escribir un libro, bueno, no muchos, pero había algunos, ¿no? Que querían decir que querían ser escritores o escritoras, etcétera. Y bueno, simplemente se contaban, ¿no? Después salí de la facultad y conocí a otra persona que seguía ahí y me decía que tenía muchos compañeros que decían que que querían ser escritores o iban a ser escritores, pero que no tenían algo que contar, ¿no? Que no había un fondo ahí para decir, como si tuvieran todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Y a mí más bien me pasa que hay muchas cosas que quisiera contar o que escribir, etcétera, y no sé si voy a tener tiempo para hacerlo, pero para mí más bien lo que me detiene siempre es la forma, ¿no? Creo que yo si no encuentro una forma como quiero que sea el artefacto a partir del cual voy a contar, ¿no? Para escribir, a veces puede ser simplemente una frase, ¿no? Pero para mí es más importante la forma que el fondo, y en eso conecta con lo que dices tú de la literatura. O sea, hay muchas formas, ¿no? Actualmente de entretenimiento, de explorar el mundo, TikTok, YouTube, podcast, etcétera. Pero creo que la forma en la que se explora el mundo, particularmente a través de la lectura, hasta el momento no se ha inventado nada parecido, ¿no? La forma en la que uno puede introspectar y reconocerse o cambiar o continuar en este proceso de formación de ser humano que es constante y eterno a lo largo de la vida, no hay nada que reemplace cuando uno lee, ¿no? Yo cuando era niño me deprimía mucho y por eso fue que empecé a escribir. Incluso cuando era niño tenía miedo de irme a dormir porque me daba angustia que me fuera a dar insomnio y no pudiera dormir. Y mi mamá me daba test para dormir, luego comía lechuga para que me diera sueño porque la lechuga provoca eso. Y por eso fue que yo como que empecé a escribir, ¿no? La angustia fue lo que me llevó a hacerlo, pero no había encontrado yo un libro todavía que me atrapara porque pues en casa de mi mamá, aunque había muchos libros, eran libros académicos. Y recuerdo que fue hasta en la secundaria que leí El principio del placer de José Emilio Pacheco, que justamente también se los dejé leer a mis alumnos ahorita que están en clase preparatoria para un examen, para que también ellos vayan adquiriendo el placer por la lectura. Y lo leí, es una historia también de un adolescente, su primera historia de desamor. Y me acuerdo que yo dije, por fin, o sea, este personaje siente lo que yo he sentido, pero yo no he podido expresarlo. O sea, yo quisiera poder expresar lo que yo siento y este personaje sí lo está haciendo y a partir de lo que él expresa, no me alivia mi dolor, pero me hace sentir que no estoy solo y comprendido. Y entonces, para mí la escritura es eso, ¿no? Formar un espacio comunitario íntimo, no en el sentido de que sea cerrado, sino profundo que no se puede lograr de otra forma, ¿no? La escritura y más que a través de la escritura y de la lectura, ¿no? Bueno, Arturo, yo creo que de mi parte yo desahogué todas mis dudas, todas mis preguntas. Pudiéramos haber pasado por todos los relatos, pero decidí escoger los que más me gustaron precisamente porque me gusta la charla, me gusta el debate, la interacción y pues tenía mis dudas. No sé si tú tengas algo más que decirles a las personas que nos están viendo, si quieres compartir tus redes sociales, librerías en donde esté tu libro, no sé, es el momento para promocionarse porque este espacio también se trata de hacer promoción literaria, de hacer divulgación literaria y de poner en la esfera, en la medida en la que se pueda, a los escritores del continente. Sí, muchas gracias Silvia, me encantó la conversación que tuvimos, tú también la lectura que hiciste del libro y de algunos cuentos que comentamos. Y bueno, también agradezco a las personas que están escuchando esta entrevista y bueno, pues quienes tengan interés en leer mi libro de cuentos Lucina en Espirales lo pueden comprar a través de la página de la editorial Palabra Herida. También está disponible en Jalapa en la librería El Entusiasmo Libros y bueno, sé que está en otras páginas, pero la verdad es que no recuerdo el nombre de todas. Siempre como que pregunto luego en la editorial y me dicen y luego se me olvidan, ¿no? Pero bueno, esos creo que son los canales principales para poderlo conseguir. O me pueden escribir a mí directamente en mis redes sociales si lo quieren firmado y bueno, podemos verlo
lo del envío, ¿no? En México por lo menos no es tan complicado. Aparezco en mis redes sociales. Bueno, solamente tengo Instagram y Twitter, no tengo Facebook. Como por mi nombre completo me pueden encontrar como Arturo Díez Gutiérrez. Salgo en Instagram y en Twitter no me acuerdo. Y pues bueno, nuevamente agradezco esta entrevista. Muchas gracias, Silvia. Me la pasé muy bien y también te voy a buscar luego en tus redes sociales para ahí seguirnos. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden encontrarnos en www.grupoeditorialletrasnegras.com en el apartado México. Ahí está toda la plataforma de libros, por ahí lo pueden pedir y llega directamente a su casa. www.grupoeditorialletrasnegras.com es la página oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. No olviden que este es un espacio creado por el Grupo Editorial Letras Negras. Y para las personas que siguen aquí, bendita sea la literatura. Hasta pronto.